Un cordial saludo a mis compañeros y profesor. Mi nombre es María Gabriela Castillo, soy estudiante de Ingeniería en Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. Actualmente estoy cursando la materia de Elementos de Máquinas 2 con el profesor Luis Rodríguez. En el día de hoy estaremos realizando la actividad número 5, la cual trata de embragues y frenos. Ok, ahora bien hablaremos de qué es un embrague y qué es un freno. Un embrague es un dispositivo para conectar o desconectar un componente impulsado del sistema, como por ejemplo una caja de cambios que deba parar y arrancar frecuentemente. El motor de impulsión se deja trabar en forma continua y se intercala un embrague entre la caja y el motor. El freno es un dispositivo para detener un sistema en movimiento y así disminuir la velocidad o controlarla a cierto valor. El embrague y el freno juntos son dos componentes de las máquinas que cumplen funciones fundamentales en su sistema de transmisión de potencia. Los embragues conectan o desconectan, es decir, aceleran o desaceleran la carga que transmite un eje motriz hacia uno conducido, y los frenos se encargan de parar completa o parcialmente la transmisión de potencia en todo el sistema. Ahora bien, hablaremos de los tipos de embrague. Existen embrague o freno de placa. En estos, cada superficie de fricción tiene una forma de anillo sobre un plato, como se ve aquí, sobre un plato. Una o más placas de fricción se mueven en dirección axial para tocar una placa correspondiente, la cual es lisa y fabricada comúnmente en acero, a la que se le transmite el par torsional de fricción, así como lo podemos observar en esta imagen. Ahora bien, hablaremos del embrague de disco calibrador. Este se fija a un rotor en forma de disco, como se ve acá en esta imagen, y la máquina que se va a controlar. Las balatas de fricción, que solo ocupan una pequeña porción del disco, están contenidas en un conjunto fijo llamado calibrador y son oprimidas contra el disco mediante presión hidráulica o neumática. Como por ejemplo se puede decir los frenos de las ruedas de un carro. Okay. Ahora sigamos con los embragues de freno, de embrague o freno de cono. Se parece a uno de placa, como el primero mencionado, pero la superficie acoplada de esta en su parte es un cono, como se ve acá, y en lugar de esta sobre una placa plana, como lo vemos aquí en esta imagen. Freno de banda. Solo se usa como freno el material de fricción que está sobre una banda flexible, que casi rodea a un tambor cilíndrico fijo a la máquina que se va a controlar. Cuando se desea frenar, la banda se aprieta sobre el tambor y ejerce una fuerza tangencial que detiene dicha carga. Freno de bloque o de zapata. Las balatas curvas y rígidas del material de fricción son oprimidas contra la superficie de un tambor, desde su exterior o interior, y ejercen una fuerza tangencial que detiene dicha carga, como se ve aquí en esta imagen. Ahora bien, ¿cómo se calcula y cuál es el diseño de embragues y frenos? Para el cálculo de diseño de los diferentes tipos de frenos y embrague es necesario conocer todos los parámetros que interactúan en este proceso. Como lo ven aquí, T es el par torsional necesario para acelerar o desacelerar el sistema. S es el tiempo necesario para efectuar el cambio necesario. Frecuencia de accionamiento, inercia de las piezas de rotación y traslación. El ambiente del sistema puede ser la temperatura o efectos de enfriamiento, la capacidad de disipación de energía del embrague o freno, tamaño y configuración física, el medio de accionamiento, duración y confiabilidad del sistema y el costo y la disponibilidad. Ahora bien, conociendo estos parámetros, la manera de calcular y diseñar estos elementos es la siguiente. Primero se necesita conocer cuál es el par torsional de fricción, es decir, TF, que debe aplicar a los frenos para detener el sistema y ponerlo en reposo. También hay que conocer la velocidad angular del sistema, que sería RPM. En el caso de que se necesite usar freno y embrague para acelerar, hay que conocer cuánto tiempo es necesario para acelerar el sistema a un par de torsor de aceleración, en función de la potencia de la fricción. Y finalmente, con la potencia de fricción y par de torsor, se puede diseñar la fórmula de dimensiones adecuadas para el embrague y freno.
Ahora bien, como conclusión podemos decir que se concluye que el diseño y cálculo de los sistemas de embrague y frenado es vital de importancia, no solo para acelerar y desacelerar el sistema, sino también para variar su velocidad. Para ello se necesita calcular valores como par de torsión de freno y para acelerar las revoluciones por minuto que ésta cause, el tiempo en el que se debe frenar o llegar a par de torsor calculado y finalmente las dimensiones adecuadas del freno y embrague para garantizar que el desgaste del mismo en sus superficies no sea de lo mínimo posible. El mejor ejemplo de los dos tipos de frenos mencionados anteriormente son los embragues o frenos de placa que se encuentran entre el motor y la caja de transmisión de los autos y los frenos de disco de calibrador que se encuentran en las ruedas de los autos como caliper, pastillas, disco, etc. Estaremos hablando del ejercicio propuesto que nos dejó el profesor. El ejercicio dice así: calcule las dimensiones de freno de placa anular que produzca un par torsional de frenado de 300 libras-pulgadas. Los resortes ejercerán una fuerza normal de 320 libras entre la superficie de fricción. El coeficiente de fricción es de 0,25 y el frenado se usará en el servicio industrial promedio y van a parar a una carga desde 750 revoluciones por minuto. Ahora bien, la solución espacial. El objetivo del ejercicio es usar los datos proporcionados para hallar los valores de las dimensiones de los radios externos e internos, como RO y RI, de las placas del frenado y de la placa angular a través del radio medio RM. Seguido de esto, en su uso, los valores se halla el área de la superficie de fricción entre las placas, la potencia de fricción que se absorbe y la relación de desgaste de ambas placas. Esto último es para corroborar que las dimensiones estimadas anteriormente son adecuadas para el nivel de desgaste y el área de las placas. El procedimiento a seguir para la resolución del ejercicio es calcular el radio medio de las placas, es decir, RM, en función del par torsional de fricción, es decir, TF. El coeficiente de fricción, que sería F, y la fuerza normal que ejercen los resortes del embrague, que sería N. También se estima una constante como resultado de la relación R sobre RI, RO sobre RI, y se usa el radio medio RM para calcular los valores reales de radio externo, RO y RI. Bien, por otra parte, con los valores de los radios se calcula el área de la superficie de fricción de las placas A y luego se calcula la potencia de fricción absorbida, que sería PF, usando el par torsional suministrado y las RPM, es decir, las revoluciones por minutos del sistema. Ya por último y para finalizar, se calcula la relación de desgaste, que sería WR, de las placas, debido a que si están moderadas y correctas, es un indicativo de que las dimensiones de la placa RO, RI y A son correctas. En sencillas palabras, como en resumidas cuentas, el valor de la relación de desgaste WR nos indica si las dimensiones de la placa que calculamos es adecuada, ya que si el área de las placas es grande, el desgaste será menor, y si es pequeño, el desgaste será mayor. Ahora bien, estaremos hablando sobre las ecuaciones que estaremos utilizando. Estaremos utilizando la de radio M, la área de la placa, la potencia de fricción absorbida y la relación de desgaste, que esta sería la ecuación 2-8, 2-11, 2-10 y luegamente 2-11. Esto la identificamos con estas ecuaciones así, para la hora de realizar el ejercicio ya no sea tan difícil de identificarla. Estas son la identificación de cada una: el radio medio, el área de la placa, la potencia de fricción y la relación de desgaste. Ahora bien, para el ejercicio tenemos estos datos. El TF es las 300 libras por pulgada, el N es 320, F 0.25 y las revoluciones por minuto es 700. El freno se usará en servicio industrial promedio, que sería este. Ahora bien, vamos a calcular el radio medio requerido. Usando la fórmula o la ecuación, sustituimos valores 300 libras por pulgada sobre 0.25 por
300 libras, eso nos daría el total del medio requerido, que sería 3.75 pulgadas. Ahora bien, para el segundo paso estaremos usando la relación radio externo, que nos dice que el radio interno RO sobre RI es igual a una constante por criterio del diseñador. La constante puede ser el valor de 1.2 hasta 2.5 y esto es la ecuación del diseñador. Para este caso debemos elegir 1.5, lo cual es un valor razonable para calcular los valores de RO y RI. Ahora bien, procedemos para el paso 3, teniendo los valores ya de R1 y RO, se procede a calcular el área de la superficie de fricción de la placa, lo cual tenemos que sustituir los valores de RO y RI y calcular con el coeficiente pi. Entonces tenemos que A es igual a 35.3 pulgadas al cuadrado. Luego procedemos a calcular la potencia de fricción absorbida para incluirla en la ecuación de relación de desgaste, que sería en este caso WR. Con esta fórmula sustituimos los valores de 300 pulgadas por 750 revoluciones por minuto sobre 63.000 y esto nos da como resultado 3.57. Por último, se calcula la relación de desgaste WR y sustituimos sus valores PF sobre A, eso sería 3.57 sobre 35.3 pulgadas al cuadrado. Esto nos daría como resultado 0,101. HP sobre pulgadas al cuadrado. Como por último paso tenemos, como el enunciado nos dice que el frenado es del tipo industrial promedio, eso nos indica que el valor de WR, según la imagen mostrada en la página 852 del libro Robert Mott, debe ser lo más cercano posible a un servicio promedio de 0.10. En el caso de no ser así, habría que seleccionar otro valor adimensional para la relación R sobre RI para hallar otras dimensiones, como se hizo en el paso número 2 del ejercicio, hasta encontrar el valor que sea adecuado. Y aquí les dejo la tabla del libro 852 de Robert Mott. Muchísimas gracias y gracias por su atención.